Quintero. Gracias y buen día. Bueno, un poco lo que advertimos el día de ayer en el Congreso, hay que tener en consideración que Honduras es una economía muy susceptible a los cambios en el contexto internacional, como bien lo vimos el año pasado con el tema de los fletes que afectaron fuertemente los precios de los bienes y servicios en el país. En ese sentido, entonces, y teniendo en cuenta las proyecciones para las principales economías a nivel internacional y sobre todo para nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos, hay que esperar cómo, o proyectar, mejor dicho, cómo el decrecimiento de esta economía, la ralentización o la disminución del crecimiento de la economía estadounidense va a afectar nuestro nivel de exportaciones. Un ejemplo de esto es la disminución en la demanda de nuestros productos de industrias manufactureras, en donde en este 2023 se ha experimentado esta coyuntura y eso ha hecho que nuestras exportaciones disminuyan al ritmo de un 6% en el primer semestre, ¿no? Eso, claro que se va a traducir en un efecto en nuestra economía porque por un lado es un menor nivel de divisas por dólares y por otro lado también es una menor producción de las empresas que producen bienes manufactureros en el país y que se dedican a la exportación. Lo otro es la perspectiva de medio plazo. Estamos hablando entonces que hay que tener en cuenta no solamente el contexto de la economía a nivel internacional y nacional para el 2024, sino para un periodo más prolongado, porque de alguna forma esto se traduce en una menor capacidad de generar tributos o renta en el país que aumente la recaudación tributaria y presiona al gobierno a seguirse endeudando. Son comentarios a nivel internacional. En cuanto a cómo esto afecta a Honduras, por un lado tenemos un aumento del costo de capital. ¿Cómo podemos hablar de esto en términos sencillos? Básicamente financiarse en Honduras cada vez es más costoso, tanto para el gobierno como para las empresas. Eso lo vemos por el aumento de tasas de interés en cuanto al capital, es decir, los préstamos se vuelven más costosos, la rentabilidad se vuelve más baja y eso hace que acceder al financiamiento sea más escaso para ambos sectores. Los flujos de capital un poco disminuyen, como hemos visto en este primer semestre del 2023. Por otro lado, también se concentran en países extranjeros como en el caso de Centroamérica, en Costa Rica y Guatemala, un poco en El Salvador, no tanto hacia Honduras. Aún en Honduras vemos que han habido salidas de capitales nacionales hacia otros países. Eso se traduce otra vez en menos inversiones en el país, menos inversiones en menos empleo y por consecuencia menos consumo. Al no haber consumo hay un desfase en el financiamiento a través de impuestos sobre la venta, por decir un ejemplo. Y en tercer lugar, las condiciones de préstamos, particularmente para el sector público, que se van haciendo más rígidas. A la par de eso también hay que ver que el efecto del fortalecimiento del dólar como moneda de cambio internacional puede llegar a afectar el nivel de servicio de la deuda, más que todo aquella que está vinculada al dólar, siendo entonces que el empleo se ve presionado, como se ha mencionado en este último semestre del 2023. Otros elementos ya en el contexto nacional y en palabras del Fondo Monetario, este es un extracto que tomamos del informe que se publicó con el acuerdo que suscribió Honduras y el Fondo Monetario, es que la fuerte dependencia de nuestra economía de las remesas es un ancla que nos hace vulnerables ante los cambios en el contexto internacional y por otro lado también limita la capacidad de Honduras de seguir produciendo porque hay un desplazamiento en el financiamiento en el país y un desincentivo para que los hondureños y hondureñas sigan produciendo, viendo que es más fácil financiarse a través de remesas que reciben del extranjero y no tanto en la producción, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, donde advertimos que la relación de las remesas frente a las exportaciones lo superan 10-1. Es decir, por cada dólar que ingresa en exportaciones, ingresan aproximadamente 10 por remesas. Después el tema de la gobernabilidad en el país, que sigue siendo un elemento pendiente de todos los gobiernos, las instituciones débiles, la inseguridad social y ciudadana, afecta también la productividad del país y por lo tanto entonces directamente repercute en las producciones de ingresos. Y un tercer punto importante son estos cuellos de botella estructurales que menciona el Fondo Monetario Internacional. ¿Y a qué nos referimos con esto? Básicamente es aquellos elementos que no permiten que la producción en el país aumente.
y al no poderlos enfrentar de manera directa, por ejemplo, en el tema de energía, de inversiones en carreteras, lo que hacemos es que Honduras quede rezagado cada vez más en el plano internacional y también respecto de la capacidad de generar riqueza en el país. Bien, ya puntualmente en los comentarios hacia los ingresos, un poco lo que mencionamos ayer en el Congreso es nuestra preocupación por el fuerte endeudamiento público que sigue sosteniendo al financiamiento del gobierno. Lo observamos que es la segunda fuente de financiamiento más importante, estamos hablando casi de 70.000 millones de lempiras que el gobierno espera recaudar mediante endeudamiento público. ¿Cuál es el problema de esto? Que al final el endeudamiento son impuestos futuros porque eventualmente hay que pagar esa deuda y eso también introduce una rigidez adicional en el presupuesto que lo veremos más adelante en la parte de los gastos, pero que también nos hace preguntarnos cuál es la política de priorización que gira en torno al presupuesto. Si es la sostenibilidad del financiamiento mediante endeudamiento público o, por otro lado, el uso eficiente de los recursos corrientes que genera el país, como lo reflejan los ingresos tributarios, que de alguna manera también son un indicador de la buena o mala salud de una economía. Y por decir un ejemplo, esto es como que nosotros prioricemos el pago mínimo de la tarjeta para poder seguir utilizando el mes siguiente, pero no nos concentramos en mejorar nuestra eficiencia en el gasto y en nuestra capacidad de generar recursos que no nos comprometan a largo plazo. En cuanto a la composición de los principales tributos que financian el presupuesto, bueno, el comentario es el mismo, ¿no? El 70%, casi el 80% de los ingresos tributarios son por el impuesto sobre renta y por el impuesto sobre ventas. Ambos impuestos tienen un efecto sobre la economía. El impuesto sobre la renta, al gravar la riqueza de las empresas, de las personas y de los ciudadanos que perciben algún ingreso y que limitan su capacidad de financiamiento en diferentes sectores, y el impuesto sobre ventas porque de alguna forma afecta en el precio de los bienes y servicios que se consumen en el país, y eso hace que lleguen a ser incluso inaccesibles para un segmento de la población, mayormente aquel que está en la clase media y clase baja, puesto que, por decir un ejemplo, un producto que vale 15 lempiras o que tiene un costo de 100 lempiras, perdón, aumenta a 115 lempiras. Ya hay un desplazamiento del costo del producto que no siempre se logra compensar con el ingreso disponible de los ciudadanos. Además de todo esto, y este es el contraste que hay que hacer con el tema de los gastos, es que nosotros, ustedes, los ciudadanos, nosotros como empresa privada y todas las personas que viven en el país, se ven obligados, por un lado, a financiar el gasto del gobierno a través de estos impuestos, pero además de esto, a realizar otros gastos para cubrir las ineficiencias del gasto público que veremos más adelante en la parte de los gastos. Es decir, el hondureño promedio tiene que hacer un doble gasto para poder satisfacer sus demandas, por ejemplo, de servicios de salud. Pagamos impuestos por un lado, pero también tenemos que contratar servicios privados. Eso es el contraste también que hacíamos la mención. En cuanto a algunos de los impuestos que tienen más preponderancia, tanto dentro del impuesto sobre renta y del impuesto sobre venta, es un poco el impuesto sobre rentas a las personas jurídicas, es decir, a las empresas. Ayer mencionábamos este tema porque hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que entre el 2012 y el 2021 más o menos, el impuesto sobre renta a las empresas se estimaba en 6.000 millones de lempiras de recaudación, pero para el 2023 esta proyección se duplicó a casi 12.000 millones de lempiras. Para el 2024 se espera que llegue a 13.000 millones, lo que representa un aumento del 10%. Aquí el tema importante es, bueno, porque la subestimación en años anteriores y porque una estimación tan optimista en este año es un poco lo que comentábamos el día de ayer. Por otro lado, la tasa de seguridad, que como sabemos es un impuesto que ya quedó de hecho, que se justificaba mediante un fideicomiso que fue eliminado el año pasado, pero que se sigue cobrando y siendo mayormente financiado por las transacciones bancarias y financieras que se realizan en el país. A la par de esto también hicimos el llamado de atención porque en el periodo anterior, en los periodos anteriores hasta el 2021, existía un portal de transparencia específico para la tasa de seguridad. Había una página web en donde se publicaba la información de cuánto se recaudaba y a quién se le daban esos ingresos. A partir de la eliminación de este fideicomiso, esta página pues quedó en el abandono y ahora seguimos pagando la tasa de seguridad por un monto casi de 4.500 millones
de lempiras, pero no se nos está diciendo de qué manera se utiliza este dinero, tampoco lo vemos reflejado como una transferencia a otras instituciones. En cuanto al endeudamiento público, aquí el primer comentario que hacíamos, ¿verdad? El primer elemento que hay que tener en cuenta es qué tan sano es seguirnos endeudando o mantener una capacidad de endeudamiento a largo plazo si no estamos siendo eficientes con la generación de ingresos propios como los impuestos que ya mencionábamos, los ingresos corrientes. Pero por otro lado también cuando hacemos el contraste con lo que han recaudado en el 2023, sí que vemos cierto comportamiento que mencionamos. Por ejemplo, la cautela de los mercados en cuanto a adquirir deuda del gobierno o bonos y préstamos del gobierno, porque de los cerca de 60.000 millones de lempiras que se esperaban recaudar para el 2023, aproximadamente se han recaudado 4.500 millones y estos han sido mayormente financiados por el BESIE. No tanto la colocación de bonos, que nos habla de una buena receptividad de los inversionistas hacia los títulos de deuda del gobierno, y por otro lado en la gestión de préstamos a tasas mayormente concesionales. Entonces, sabemos que se reactivó la subasta de bonos del gobierno en este 2023, no se han logrado colocar, un poco por el tema de la competitividad de los mercados y la tasa de interés que no ha sido atractiva, pero la Secretaría de Finanzas y particularmente el Departamento de Crédito Público nos han mencionado que van a estar trabajando en ese elemento en estos meses y que esperan colocar algún capital a finales del 2023 y a inicios del 2024 para poder financiar el presupuesto contemplado por deuda. Pero aquí también es importante mencionar también que el destino de este financiamiento necesita utilizarse para generar rentabilidad y financiar un poco los vacíos que se han quedado por la gestión deficiente en periodos anteriores. Un poco el financiamiento de la ENE, por ejemplo, y el financiamiento de la inversión pública que es necesario para aumentar la riqueza en el país. Algunas recomendaciones puntuales que hicimos a la Comisión de Presupuesto, a la Secretaría de Finanzas, y que, dicho sea de paso, hay una recomendación al margen, y es la de incluir a la Secretaría de Planificación en el proceso de socialización y formulación del presupuesto para poder alinear tanto el impacto de los ingresos, el impacto de los gastos sobre la economía y que la gestión presupuestaria esté vinculada a resultados concretos para el desarrollo del país. La primera recomendación es el tema de la diversificación de las fuentes de ingresos. Como ya lo mencionábamos, hay tres rubros puntuales: el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la venta y el endeudamiento público, que sostienen la recaudación de ingresos en el país. Pero tenemos, por ejemplo, una línea más o menos importante, que es la renta de la propiedad, que es básicamente el ingreso adicional que recibe el gobierno por la productividad de sus activos. Nos referimos al tema de puertos, de aeropuertos, de edificios y propiedades físicas que posee el gobierno y que le generan algún ingreso. Entonces, si se puede aumentar ese nivel, ese stock o ese nivel de activos, el gobierno puede generar una distribución más armónica de sus ingresos y no tanto recargar a la ciudadanía con los dos impuestos que ya hemos mencionado. La evaluación de los efectos económicos, como ya lo planteamos, la necesidad de vincular tanto el presupuesto como la socialización de este a una medición de impacto y de evaluación de cómo eso nos va a afectar, no solamente por el lado de los gastos, sino por el lado de los ingresos también, porque otra vez el ingreso que el gobierno recibe es ingreso que le resta al ciudadano, que si bien es cierto, en teoría se traduce o se traslada a través del gasto a una rentabilidad para el ciudadano, sabemos que eso no ha sido así por el ejemplo que mencionaba en caso de salud. Y finalmente el seguimiento a los desembolsos del Fondo Monetario, que es un elemento bastante importante, considerando que para este primer desembolso son cerca de 20.000 millones de lempiras que se han recibido desde el Fondo Monetario, pero que no se ha mencionado cómo se va a distribuir en las diferentes instituciones y cómo se va a lograr que esto genere rentabilidad para el país. Gracias. Bien, eso es las palabras de economista. Bien, la primera exposición que ha presentado precisamente el Consejo Hondureño de la Empresa Privada por parte del oficial de Política Económica, Obed García. A continuación, seguimos escuchando a Alejandro Cafati, que hará una exposición centrada en el tema de los egresos o los gastos contemplados en el presupuesto 2024. En el presupuesto asignado para el tema de inversión pública.
Primero, y es un elemento interesante, es poder ver cómo se ha venido comportando el crecimiento tanto de la economía como del presupuesto general de la República en los últimos 12 años, desde el 2012 hasta, por supuesto, el proyecto de presupuesto 2024. En este tema en particular nos llama la atención y nos preocupa que el ritmo de crecimiento de la economía es muy inferior al ritmo de crecimiento del presupuesto general de la República y por lo tanto una de las preguntas que le planteamos el día de ayer a la Comisión de Presupuesto en el Congreso Nacional es en qué medida este comportamiento va a ser sostenible para las finanzas públicas y la población en general, entendiendo que para los próximos años, los próximos 2, 3 o 4 años, probablemente no vamos a tener un problema, pero sí en el mediano plazo si estas tendencias se continúan de esta forma, ¿verdad? Además de esto, es importante comparar los incrementos presupuestarios con algunos indicadores sociales que yo creo que ya toda la población los conocemos. Entonces, no parece haber una relación directa entre los incrementos presupuestarios y la mejoría en las condiciones sociales de la población. También se lo hicimos saber ayer a la Comisión del Presupuesto del Congreso Nacional y ellos están de acuerdo con este análisis. Debemos, por lo tanto, analizar si la estructura presupuestaria que tenemos como país está dando los resultados que deseamos, porque hoy la pobreza alcanza prácticamente 7 de cada 10 hondureños, el subempleo a 7 de cada 10 personas ocupadas y la tasa de desempleo hoy es 2.4 veces más alta que el desempleo que teníamos hace 10 años. Por lo tanto, miramos que no se refleja, digamos, en mejores condiciones estos incrementos presupuestarios para la población. Cuando entramos al detalle del análisis del presupuesto de la Administración Central, pues evidentemente no tomamos todo el histórico, únicamente los últimos 7 años, 2018-2024. Hay un incremento significativo año con año de los presupuestos. El presupuesto para la Administración Central propuesto para el ejercicio fiscal 2024 suma 248.000 millones de lempiras. Es la presentación de observaciones sobre el presupuesto general de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2024 que presenta en este momento el Consejo Hondureño de la Empresa Privada tras la socialización que han sostenido la mañana de ayer con la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional. Vamos con más noticias.